Hermanos, que el Señor los bendiga. Buenas noches. A esta hora del día, de la noche, una noche en la que nos volvemos a encontrar, nos volvemos a reunir para compartir la palabra del Señor. Qué bendición, qué tiempo especial en el que podemos dedicar unos minutos de su valioso tiempo para dedicarlos a Dios. Quizás usted este día no pudo sacar tiempo, no sacó tiempo para meditar en la palabra, para orar al Señor. Qué oportunidad la que tenemos en esta hora de estar a través de este medio, a través de esta transmisión, reunidos para meditar en la palabra del Señor. De por cierto que tanto lo necesitamos, tanto necesitamos la palabra del Señor en este tiempo, en estos momentos. Todos los jóvenes, niños, grandes, chicos, todos necesitamos profundamente conocer a Dios y acercarnos al Señor. Es propicio que usted en este tiempo empiece a buscar de Dios y su vida va a cambiar. Quienes conocemos del Señor podemos testificar cómo nuestra vida ha cambiado, de qué manera el Señor nos cambió y nos transformó. Unos llevaban una vida tan desconcertada, una vida tan fatigada, una vida tan vacía. Pero cuando venimos a Cristo encontramos propósito, sentido y razón de vivir. Esta es la verdadera esperanza. La verdadera esperanza no es un cambio social. La verdadera esperanza no es que usted tenga fortuna y bienes materiales. La verdadera esperanza es conocer de Cristo. Muchos ricos y grandes terratenientes y personas adineradas se han quitado la vida. Han terminado trágicamente sus días en el suicidio. Muchos se han suicidado, muchos famosos, mucha gente adinerada. ¿Por qué? Porque los bienes materiales no llenan el corazón del hombre. Nada absolutamente llena el corazón del hombre. Solo encontrarse con su Señor y Salvador puede redimir su alma y su corazón. Usted es un afortunado que tiene la oportunidad y la dicha y la bendición de ser oidor de la palabra del Señor. Pero no sea solo oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Bienvenidos en esta noche a este devocional de fe y esperanza. Enfatizamos que si algo necesitamos en este tiempo es fe y esperanza en el Señor. Oremos a Dios para que este momento sea un momento de bendición, para que en este momento Dios traiga entendimiento a nuestro corazón a través de su bendita palabra. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios del cielo. Te reconocemos como el autor de la vida. Te reconocemos como nuestro Salvador. En esta hora nos unimos un puñado de tus hijos para bendecirte. En esta hora nos unimos con los jóvenes, niños y adolescentes. Nos unimos con los padres y las madres. Nos unimos, Señor, para enlazarnos en el Espíritu, para que traigas edificación, para que levantes y restaures en esta hora. A ti sea toda la alabanza, Señor, y toda la gloria. Todo lo que somos lo depositamos en tus manos. Nuestra confianza está en ti, Señor, en medio de tanto desconcierto, en medio de tanto afán. Queremos arrojarnos en tus manos, Señor. Prestos delante de ti estamos en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, bienvenidos. Quiero darles un saludito a
algunos de ustedes que nos acompañan en esta hora, darles un apretón de manos espiritual en esta hora. Que Dios le bendiga a todos los que estamos reunidos en esta hora. Bueno, por aquí tenemos con nosotros a Sonia Torres, a José. Sonia y José en San José. Dios les bendiga. También a Álvaro Gómez, doña Julieta. Nuestros amados hermanos allí en Estados Unidos, que Dios les bendiga grandemente. A Abel Jiménez. El hermano Abel, bienvenido. A Mónica Castro y familia. Mónica y familia, qué bendición tenerles. Claudia Bedoya y familia. Claudita, que Dios te bendiga. Saludo para la hermana Gabriela. Hermana Gabriela. También saludamos a la hermana Consuelo, la hermana Estela. Hermana Consuelo, que Dios le bendiga. También por aquí está con nosotros Julio Vázquez. Un saludo. Julio y familia, bendiciones. Estamos orando por tu padre. Que Dios le bendiga y que Dios permita que salga de esta situación, de este quebranto de salud. También a Augusto Izaza, un saludo. Augusto, Dios te bendiga. Oramos por tu vida también. A Juan Esteban Ruiz. Juan. Un saludo. Yasmín, Dios les bendiga. Y María Ángel. También enviamos un saludo a Over y familia. Over y familia. María Alejandra Góez, un saludo muy especial. También para Marilyn y Sebastián. Marilyn Sebas, Dios les bendiga. Y Amelia. Black y familia. Qué bueno saludarles, amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y hay muchos otros que están allí que no alcanzamos a saludarles. Que Dios les bendiga grande, rica, abundantemente a cada uno de ustedes. Sabemos que hay algunos hermanos que viven solos, que están solos, que es un tiempo difícil para ustedes en este momento de aislamiento, en un momento de soledad, pero que el Señor está con ustedes, que el Señor es la confianza. Así que tome fuerza y levántese en este tiempo. Todos estamos pasando por una situación difícil, pero más incierto sería estar sin la mano del Señor. Usted y yo somos tan afortunados de conocer al Señor, de andar con Él. Hay gente tan miserable que no tiene la oportunidad de conocer al Señor como usted y yo le conocemos. Por eso entendemos que Dios no está con el rico ni que Dios está con el pobre. Dios está con el que le ama y con el que le sigue, con el que le busca de corazón. Con ese está el Señor. Usted y yo somos afortunados de poder conocer al Señor, de poder tener este momento unidos para ser ministrados por el Señor en un momento como este. Usted no se imagina lo que está pasando a nuestro alrededor. Huestes de maldades apoderándose de esos territorios, pero por otro lado, la mano del Señor colocando vallado alrededor nuestro. Si Dios no estuviera, si la palabra de Dios no estuviera en nuestro medio, el mundo sería aún peor, el mundo sería aún más miserable, pero son los santos, son los hijos de Dios, son las oraciones los que preservan este mundo y los que preservan su familia. Por eso somos la sal y la luz de esta tierra. Si no fuéramos la sal de este mundo, el mundo sería una podredumbre. Pero gracias al Señor por su palabra en medio nuestro. Hermano, le motivo para que siga leyendo la palabra del Señor, no se desanime. Saque tiempo, saque fuerzas, saque disposición, saque lo mejor de usted en medio de la crisis y en medio de la pandemia. Saque lo mejor de su vida. Esfuércese, sea valiente, que el Señor está con usted. Esta noche quiero meditar con ustedes sobre un amado hermano que está en la Biblia. No es un hombre popular, no es un hombre conocido, no es un hombre representativo en el Nuevo Testamento.
no escribió ningún libro, pero fue un hombre tan sencillo, tan lleno de Dios, que ha de ser una inspiración para nosotros en este tiempo, en tiempo de tanto desamor, en tiempo de zozobra, en tiempo de malas noticias. Necesitamos ver a un hombre que, aunque no fue un gran líder en el Nuevo Testamento, es un hombre que aún sigue hablando para nosotros hoy. Es un modelo para la iglesia de hoy. Si algo necesita la iglesia de hoy, es un hombre como el que vamos a ver a continuación. De hecho, tiene un nombre muy feo. Creo que usted no le colocaría ese nombre a ninguno de sus hijos, pero ese nombre dice tanto. Su nombre es Epafrodito. Creo que usted ha escuchado hablar de Epafrodito, un hombre mencionado en Filipenses, un hombre que Pablo, en medio de esa gran epístola, de esa carta, saca unos versículos, unas líneas, para dedicarlas a Epafrodito, para que el mundo entero le conozca y sepa quién es Epafrodito. Aunque su nombre puede sonar tan raro y tan feo que seguro usted no se lo colocaría a ninguno de sus hijos, ese nombre es tan precioso. ¿Sabe qué significa Epafrodito? Significa el amado, el que es amable, el que es ameno. Ya esto de por sí dice mucho de Epafrodito. El que su nombre signifique el amado, el amable, dice mucho. Recuerde que los nombres judíos reflejaban el carácter de la persona. Lo que decía su nombre era lo que esta persona era en su interior. Lo que era su nombre por fuera era lo que significaba la persona en su interior, en su corazón. Así que Epafrodito era el amable, era el ameno. ¿Sabe qué era Epafrodito? El portador de buenas noticias. El portador de buenas noticias en medio de la tragedia. En medio de las malas noticias estaba Epafrodito para dar buenas noticias. Por eso Pablo dedica unas líneas para mencionar este gran hombre de Dios. Fue un mensajero de la iglesia en ese momento. Creo que es oportuno que hayan mensajeros en este tiempo. Gente amable, gente que por cuanto conoce a Dios es ameno. Su corazón es ameno, su vida es amable, es apacible. Si algo necesitamos en este tiempo, son mensajeros como el amado Epafrodito, un portador de buenas noticias, un hombre de buenas noticias. Lo necesitamos hoy en día. Necesitamos que hayan padres que sean portadores de buenas noticias, hijos que den buenas noticias a sus padres, hijos de Dios, cristianos que den buenas noticias, no portadores de la tragedia, sino portadores de buenas noticias en un tiempo de pandemia. ¿Usted cree que es necesario y oportuno en este tiempo de pandemia y de malas noticias que usted sea un hombre, una mujer de buenas noticias? ¿Cuál fue el contexto en el que estuvo Epafrodito? ¿En cuál contexto surge esta historia? Pablo está en la cárcel. Este es el contexto. Pablo está preso, está en la cárcel. Y las cárceles en esa época no eran como las cárceles de hoy en día. Eran unas cosas de mala muerte. Lo peor de la época era estar confinado en una cárcel. Era preferible morir, que lo mataran,
que estar confinado. Era una sentencia a la muerte estar en una cárcel. Por eso era preferible que lo mataran de una vez. Las cárceles eran terribles. Y Pablo está en una cárcel. Está confinado allí en aquella cárcel en Roma. Pero hay una iglesia, la iglesia de Filipos. Pablo fue quien evangelizó en Filipos. Estuvo por mucho tiempo allí en Filipos. Recuerda que allí en Filipos fue donde Pablo fue a llevar el evangelio en Hechos capítulo 16, donde se convierte la primera mujer europea, Lidia, que lo lleva a comer a su casa. Es allí en Hechos 16 en Filipos, donde están presos en una cárcel y Pablo con Silas comienzan a alabar y a adorar al Señor y a cantar himnos y los barrotes de la cárcel se caen y el preso piensa que ellos se han escapado y coge su espada para matarse y Pablo y Silas le dicen no lo hagas que aquí estamos. Y él había escuchado lo que cantaban. Y el carcelero dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues esa es la iglesia de Filipos. Así comienzan estos primeros cristianos. Posiblemente la tradición cristiana cree que Epafrodito también se convirtió en ese tiempo de ministerio de Pablo en Filipos. Así que Pablo amaba mucho a esta iglesia, tenía su corazón en esta iglesia porque él los había engendrado espiritualmente, él les había compartido el evangelio a esta iglesia. Las buenas nuevas de salvación habían llegado a Filipos por la boca de Pablo. Así que esta iglesia amaba a Pablo por ese pastor que Pablo era. Y Pablo está en la cárcel. Los hermanos se dan cuenta que Pablo está en la cárcel y sufren por Pablo. Oran al Señor por Pablo porque aman a este hombre. Entonces la iglesia de Filipos decide reunir una ofrenda. Reúnen un donativo para llevárselo a Pablo. Y lo enviaron. Adivine con quién enviaron este donativo, esta ofrenda. Ya usted lo ha dicho, con Epafrodito. Epafrodito se ofreció para ir a Roma, desde Filipos a Roma. No estaba cerca, era lejos la distancia. No era como ahora que se podía coger un autobús o un avión o un tren. No, en ese tiempo era difícil la travesía, era inhóspito el terreno, pero Epafrodito decide ir a llevar la ofrenda a Pablo, que está en la cárcel por predicar el evangelio. Y Epafrodito va con un amor, con una disposición a llevar el donativo que la iglesia de Filipos, que tanto ama a su líder, a Pablo, a su pastor, la necesitaba, esa ofrenda, ese donativo. En el capítulo 2 y versículo 25 nos describe lo que Pablo piensa de Epafrodito. Escuche lo que la palabra del Señor en Pablo dice. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo
os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La iglesia envía un donativo a Pablo y Pablo lo recibe de la mano de Epafrodito. La iglesia envía una ofrenda a Pablo y Pablo le envía a la iglesia con Epafrodito esta epístola. Envía la carta de Filipenses lleno de gratitud, lleno de amor hacia la iglesia. Creo que Epafrodito para nosotros, el amado, es un modelo para hoy. Es un modelo para nosotros, para la iglesia de hoy. Es un modelo para este mundo que necesita gente desbordada en amor, gente entregada al Señor. Hay 6 características que nos dice la palabra del Señor de Epafrodito. 6 características que deben de acompañar la iglesia de hoy, que debe de acompañar a los cristianos de hoy. Pablo mismo las describe. Dice que Epafrodito, mi hermano. Mire lo que Pablo dice, mi hermano. Qué honra la que Pablo le da. Pablo le da el título de el hermano, de mi hermano. ¿Quién es el hermano? El que tiene el mismo padre. Los que son hijos del mismo padre, el hermano. Y aquí no está hablando de hermanos en la carne. Está hablando de un término adelfos, un término muy compenetrado espiritualmente. El hermano apreciado. Si algo necesita la iglesia hoy en día es volver a la fraternidad. Si algo necesitamos nosotros hoy en día es ser hermanos. Es ser hermanos. Más que amigos, necesitamos ser hermanos. Ese nombre, ese título es tan diciente en hoy en día. Se está perdiendo. A algunas personas no les gusta que les digan hermanos, pero sabe que si usted es nacido de nuevo, es mi hermano. Todo aquel que entra en la comunión del Señor es hermano. Pablo le dice, mi hermano. Número 2, le dice, colaborador, cotrabajador, el que sirve a Dios conmigo, colaborador, el que trabaja a mi lado. Luego le dice, compañero de milicia, el que batalla conmigo, el que lucha hombro a hombro. Luego le dice, vuestro mensajero, el portador de buenas noticias, el portavoz de algo digno de oírse, algo digno de escucharse. Si algo necesitamos hoy en día, son las grandes verdades dignas de oírse en medio de la tragedia, en medio de las dificultades. Luego le dice, ministrador de mis necesidades, alguien que suple las necesidades. Qué importante que hoy usted y yo podamos ser hermanos, colaboradores, compañeros, mensajeros, ministradores, los que suplimos las necesidades. Dado a los demás, era Epafrodito, el amado, el hombre que no negaba distancias para hacer el bien, el hombre que no esperaba nada a cambio para hacer la obra del Señor,
un hombre que evidenció la mano de Dios en su vida. Que el testimonio de un hombre como este, amado, es el que necesita la iglesia de hoy. Es el que necesitamos hoy en día. Portador de buenas noticias. Hay gente tan falta de palabra, tan poco serio en lo que dice. Gente que dice que va y no va. Gente que dice sí y luego es no. Que se compromete y no cumple. Pero aquí tenemos un modelo de un hombre que solamente con el carácter de Dios puede lograrlo y puede ir muy lejos. ¿Y quién fue Epafrodito? Fue un hombre del común. No fue un gran líder, pero fue un gran siervo de Dios. Fue un gran hijo de Dios. Fue un hombre ordinario que conoció a Dios y Dios lo convirtió en un hombre extraordinario. Por eso en estas páginas aparece este hombre en medio de esta declaración tan profunda de Pablo, como es el libro de Filipenses, un libro tan centrado en Cristo, una epístola tan centrada en la obra de Jesucristo. Saca unos minutos para honrar la vida de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, que se entregó por amor a Dios en una convicción tan grande, que es considerado el portador de buenas noticias. Este día quisiéramos ver hombres y mujeres como Epafrodito. Hombres y mujeres que lleven un mensaje de buenas noticias y de esperanzas como Epafrodito. En medio de la angustia, en medio de las malas noticias, traer buenas noticias. Vivir en el evangelio, honrando a Dios con buenas noticias en medio de la tragedia. Creo que Epafrodito entendió el mensaje de Jesucristo, nuestro más grande portavoz, portador de buenas noticias. Cristo fue nuestro primero y principal portador de buenas noticias, aquel que trajo buenas noticias al mundo, aquel que sus primeras noticias fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué tan buenas noticias en tiempo de muerte y de miseria, predicar el evangelio de Cristo y decir que el reino de Dios se ha acercado en medio de la muerte, en medio de esta pandemia, decirle al vecino, decirle al hijo, decirle a la familia que el reino de los cielos se ha acercado y que todo puede cambiar y que Dios trae vida y que Dios es luz y que Dios es salvación. Ese es el mensaje que debemos pregonar hoy en día, el mensaje de esperanza, el mensaje de bendición. Usted y yo somos llamados a ser portador de buenas noticias, a ser confiables, a ser amados como Epafroditos y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo en un tiempo de muerte y en un tiempo de malas noticias. Epafrodito, un hombre de buenas noticias para el siglo presente, para el hombre de hoy, para aquel que está esclavizado. Hay un mensaje para usted, un mensaje de esperanza y de salvación. Oremos al Señor en esta hora. Oremos al Señor en esta hora y que Dios sea obrando, interviniendo y haciendo un milagro de esperanza y de vida para usted. Señor, te bendecimos y te damos gracias. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Oramos en esta hora por los cansados y fatigados, para que tú les bendigas. Para los que están sin esperanza, que tú les levantes. Señor, oramos por los enfermos, para que seas trayendo sanidad. Señor, mira esta pandemia, cómo está trayendo incertidumbre, pero en ti está la verdad. Ponemos en tus manos, Señor, este desconcierto, para que tú levantes al caído y para el que está sin esperanza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Quédese en la paz del Señor. Queriendo el Señor, nos veremos
El próximo domingo a las 10 de la mañana en la escuela dominical, en el servicio dominical, tendremos un tiempo precioso de alabanza y de adoración y la meditación de su palabra. Que el Señor le bendiga grandemente.